Hola a todos, en esta oportunidad vamos a empezar a explicar acerca de un tema que es muy importante e interesante, sobre todo para nosotros los maestrantes de la maestría en educación universitaria. La educación del siglo XXI, según Olivia Taborga. Yo soy Olivia Taborga y vamos a empezar a ver este trabajo final del módulo de tecnología educativa. Pero para poder empezar a hablar acerca de la educación del siglo XXI, los roles docentes y estudiantes que deberían desarrollarse en el marco del contexto en el que estamos viviendo, no hay que olvidar que es un contexto complejo, no hay que olvidar que es un contexto interesante para poder analizar y reflexionar. Mas, sin embargo, es producto de algo que ha venido sucediendo a lo largo de un tiempo, a lo largo de la historia misma. Y por ello, para poder conocer el contexto educativo en el cual nos estamos desenvolviendo, vamos a conocer primero algunos detalles que son importantes tomar en cuenta en el momento de analizar nuestro contexto educativo y saber qué es lo que queremos en este nuevo rol docente-estudiante del siglo XXI. Es importante primero iniciar diciendo que la escuela está descontextualizada. No es solamente una idea por parte de los docentes en la actualidad, sino que hay varios autores que inmediatamente les voy a mostrar unos cuantos, los más relevantes y lo que hemos estado estudiando a lo largo del módulo, que nos dice que la escuela está obsoleta y anticuada. Pero hay un porqué, hay un para qué también. Y vamos a ir desglosando a medida que vamos explicando de a poco este contexto educativo. La escuela fue creada en el contexto de la revolución industrial. De allí que cada una de las características que nosotros vemos e incluso la manera de cómo están ordenados los asientos, cómo está organizada la entrada, la salida del aula, los recreos, está de acuerdo y conforme a un sistema industrial que se vivió en aquella época cuando la escuela fue creada. Partiendo justamente de ese contexto es que podemos ver y saber por qué el sistema educativo que ahora continúa desarrollándose de esa forma en la cual fue creado no responde a nuestra realidad actual. El rol del docente en aquella época era el de un dador de conocimientos, dadas las circunstancias, es decir, no teníamos el acceso a la información que en la actualidad existe. Eso por nombrar un punto simplemente. El proceso de enseñanza-aprendizaje también era desarrollado de una manera monóloga. Uno de los que nos dice estos puntos, estos detalles que de manera general los hemos tratado de explicar en esta primera diapositiva es Ken Robinson. Ken Robinson es uno de los pedagogos en la actualidad que nos trata de explicar el contexto que se está viviendo. Nos está diciendo, por ejemplo, en alguna de sus charlas de TED, nos dice que el sistema educativo desarrolla productos para un sistema económico establecido. Hace 20 años atrás, podría tal vez funcionar el hecho de ir a la escuela, terminar tu licenciatura y trabajar 20 años, los 20 años siguientes, con ese título. En la actualidad no es esa la misma realidad. Ese sistema económico del cual desarrollaba y también la escuela desarrollaba productos para ese sistema económico, en la actualidad ha sufrido un cambio, ha sufrido un quiebre. Tenemos el desafío de promover la identidad cultural porque vivimos en un mundo globalizado. Cuando decimos que tenemos este desafío, tiene que ver justamente con este contexto que se ha modificado. Ahora, nuestro título de licenciatura ya no es simplemente con el cual nosotros vamos a trabajar o vamos a entrar a un sistema económico. En la actualidad, la realidad es muy diferente. La creatividad es una de las cosas que nos dice Ken Robinson que la escuela debe empezar a desarrollar y no lo hace. Es una de las críticas fuertes
que le hace justamente Ken Robinson al decir que, por ejemplo, el arte, el teatro, la música, todo tipo de arte, la pintura, no está valorada de acuerdo a como debería serlo. Es decir, Ken Robinson es uno de los que propone que el arte debería ser una de las materias más importantes. Todo tipo de arte debería ser una de las materias más importantes para poder generar no solamente creatividad, sino también conocimiento. Antes, nos dice también otro teórico que vamos a ver a continuación, habían disciplinas que eran muy importantes y tal vez ustedes se recuerden o tal vez ustedes hayan escuchado en algún momento que matemáticas, lenguaje son materias troncales y música, talleres e incluso deportes son como materias denominadas de relleno. Esta es una de las críticas fuertes que nos habla Ken Robinson justamente, ¿no? Y es crucial en este momento empezar a aprender porque se ha demostrado y uno de los precursores de esta demostración de que el arte, sobre todo el teatro, en el desarrollo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje es importante. A través del mismo se puede llegar a desarrollar la creatividad. A partir de realizar simplemente un sociodrama, en el aula, ya sea para la materia de matemáticas o sociales o cualquier otra materia, tal vez química o física, el estudiante que es kinestésico y tiene desarrollada una inteligencia más kinestésica que una visual o una auditiva, va a comprender mucho mejor y va a poder aprender lo que el docente le puede estar explicando. El aprendizaje se debe desarrollar en un ambiente colaborativo. En la actualidad y a lo largo de estos siglos, desde que se creó la escuela, nos han enseñado que sí deberían haber algunos trabajos de grupo, pero sin embargo no se le da la preponderancia que corresponde en el ambiente colaborativo. Y esto está en contra de la realidad, porque cuando vamos a un trabajo, nosotros desarrollamos todas y cada una de las actividades, ya sea como secretaria, ya sea como jefe o como subalterno. Todas las actividades que realizamos lo hacemos en colaboración. Qué importante es entonces tener esta técnica, esta práctica en el día a día en la escuela y también en las universidades. Una de las cosas más críticas que también hacía Ken Robinson cuando nos hablaba acerca de que el sistema educativo está descontextualizado, que se encuentra anticuado y que se debe cambiar era acerca de los tests. Dice que el test ya no es y no debería seguir realizándose, porque estos tests de aplicación que se hacen, sobre todo los internacionales, lo único que hace es encasillar a las personas entre inteligentes y no inteligentes. Pero sin embargo, solamente se toma en cuenta un tipo de inteligencia cuando se sabe que Gardner nos habla acerca de los 9 diferentes formas o maneras que nosotros tenemos de inteligencia y muchas veces desarrollamos una más que otras. Vivimos en un mundo que nos bombardea de información diariamente y estamos castigando a los estudiantes en el momento de que ellos entran al aula y no se les permite y más bien se les prohíbe utilizar los medios de comunicación, las denominadas TICs en el aula, cuando sin embargo no se puede vivir hoy por hoy en un trabajo o tener relaciones interpersonales, familiares o sociales sin las TICs. Prohibimos los teléfonos en el aula, pero son parte de nuestra vida. Otro de los teóricos que nos habla acerca de los diferentes puntos que hemos estado viendo hasta ahora es Sugata Mitra, que al igual que Ken Robinson, compara la escuela con una máquina. Acabamos de decir que una de las grandes críticas y fuertes que hace Ken Robinson es que dice que la escuela está descontextualizada. De la misma manera, Sugata Mitra, al igual que Ken Robinson, no está de acuerdo con los exámenes. Es más, explica él también en otras de las charlas de TEDx, explica que cada vez que nosotros nos encontramos frente a un examen, nuestro cerebro se pone en alerta de amenaza.
Al hablar solamente, al pronunciar la palabra examen, nos ponemos a la defensiva. Y eso hace que nuestro cerebro se apague. Es decir, lo último que hacemos o desarrollamos en el momento, en el desarrollo de un examen, es conocimiento o aprendizaje. Eso es lo que nos dice Sugata Mitra y lo explica a través de la neurociencia. Nos dice que la escuela fue creada desde un punto de vista también industrial. La misma, lo único que tenía como objetivo era crear máquinas. En realidad era una máquina que creaba productos iguales, como una máquina que crea zapatos de la misma forma. ¿Y por qué y para qué? Porque supuestamente cuando creamos zapatos, el zapato, ya sea que lo vendamos en la India o ya sea que lo vendamos en Latinoamérica, va a funcionar de la misma manera. Con este punto de vista es que se crea la escuela, como si fuera una máquina que produce productos iguales. Y eso significaba que ese mismo producto iba a funcionar, no importa dónde sea que se lo adquiera. Pues no es tan así, pero nos ayuda a ver, a comprender qué es lo que ha pasado con la escuela. Otra de las cosas que nos dice es que habían 3 disciplinas que eran muy importantes desde la creación de la escuela. La caligrafía, en realidad tener una excelente caligrafía, leer bien y poder hacer operaciones matemáticas. En la actualidad, a través de la invención de la computadora, la lectura es lo que más se debe profundizar. La comprensión lectora es lo único que en la actualidad se debe profundizar, se debe comprender y se debe seguir desarrollando. ¿Por qué digo la lectura de estas 3 y no caligrafía o las matemáticas? Pareciera que lo que estoy diciendo no tiene sentido y hasta tal vez alguno de ustedes, el que me está escuchando, no esté de acuerdo. Sin embargo, entro en la lógica de que la computadora nos ayuda con el tema de la caligrafía. Si nosotros queremos tener una mejor caligrafía, esta nos va a ayudar porque tenemos diferentes opciones para poder tomar la que más nos guste, colores y tamaños también. A lo mismo que sucede con el tema de las matemáticas. Si queremos hacer alguna operación matemática, podemos utilizar la computadora. De hecho, en la actualidad, alguien que quiera hacer alguna suma, y no es porque no sepa muchas veces, sino por el hecho de que está ya acostumbrado, se utiliza el celular, sobre todo para el tema de las cantidades grandes. Entonces hay que tomar en cuenta que estas 3 disciplinas que eran las más importantes en la actualidad, la que más debe seguir profundizándose y desarrollándose es de la lectura, ya que la lectura nos va a ayudar a desarrollarnos como persona. Y a continuación vamos a continuar hablando acerca de estos beneficios de la lectura, que es parte de la propuesta que yo tengo para el rol del docente y cómo debe ser y cómo es el perfil del estudiante del siglo XXI. La creatividad a través de la curiosidad es la que nos va a ayudar a desarrollar el aprendizaje en los estudiantes. Igual que Ken Robinson, Sugata Mitra están a favor de que la creatividad no se la debe matar como hasta ahora se lo hace en las escuelas, sino más bien tiene que ser el laboratorio donde se siga desarrollando cada vez más y más. Que el tema del ensayo y el error no sea castigado, sino más bien sea aplaudido, evidenciado y hasta, ¿por qué no aplaudido? Es decir, permitir que el estudiante a través de esos ensayos, errores que comete en la escuela siga aprendiendo una nueva forma, una nueva manera. Cuando estamos resolviendo algún conflicto, cuando nos encontramos frente a un problema y estamos buscando la solución de los problemas, nos vamos a equivocar para poder encontrar una solución. Entonces aplaudamos ese error y veamos que de repente ese no era el camino, nos equivocamos, pero ya sabemos para no volver a ir por ese mismo camino. Entonces, la creatividad no debe ser censurada, no debe ser coartada, no debe matarse, como dice Ken Robinson. Igualmente, Sugata Mitra nos explica acerca del agujero en la pared, que es una
em, una manera que él descubre, que él realiza, experimenta con los chicos de la India para poder despertar la curiosidad y el interés en los estudiantes. El aula se puede desarrollar de manera formal y de manera informal. En la actualidad, solamente los estudiantes que están dentro de 4 paredes, a eso se le denomina educación formal. Mas, sin embargo, vamos a ver luego con Cobo acerca de qué sucede. ¿Habrá algún aprendizaje informal de repente? Vamos a seguir viendo entonces. Los exámenes son considerados como amenazas. El aprendizaje se debe desarrollar en un ambiente colaborativo. Sugata Mitra y Ken Robinson piensan de la misma manera. Otro autor que también pensaba muy parecido a cada uno de los puntos que hemos estado viendo hasta aquí es Paulo Freire. Paulo Freire es uno de los que critica el sistema educativo. Es un pedagogo que nos explica y nos dice que el sistema educativo, la escuela actual, como estaba funcionando en aquella época que él vivió, estaba descontextualizado y era obsoleto. Más aún lo es ahora. Él nos habla y desarrolla la pedagogía del oprimido, que no es más la que dice y explica que la educación es el medio por el cual vamos a liberar al oprimido. Nos encontramos siendo oprimidos. El sistema, esa pequeña máquina que crea esos productos que van a tener y deben pensar de la misma forma, esos que son coartados creativamente, esos que no desarrollan conocimiento o co-crean conocimiento, a eso es a lo que se refiere Paulo Freire cuando habla acerca de la pedagogía del oprimido, que más bien a través de la educación debemos liberarnos, debemos volvernos personas más analíticas y reflexivas. Freire también dice que el profesor puede convertirse en estudiante y el estudiante se puede convertir en profesor. Es decir, el docente que antes entraba a clases y simplemente daba una clase magistral, hoy por hoy ya no funciona. En la época de Freire, Freire fue uno de los que dijo comentó, que dijo que el estudiante se vuelve profesor y el profesor estudiante en aquella época cuando todavía no existía internet. El profesor se vuelve una guía, se vuelve un facilitador del aprendizaje y ese proceso de enseñanza-aprendizaje deja de volverse un monólogo en donde solamente el profesor dicta las clases de manera retórica, sino que ahora debe realizarse un diálogo entre docente y estudiante y ahí es donde va a desarrollarse el aprendizaje, la enseñanza y se va a poder co-crear el conocimiento. Otro de los cuales hemos visto a continuación, vamos a ver un poco de lo que piensa justamente Cobo con Cristóbal Cobo con el aprendizaje invisible, cuando también es uno de los que critica esta parte que acabamos de hablar sobre la educación formal e informal. Pero antes de ir a ese ejemplo y antes de ir un poco a Khan Academy, que es un ejemplo de cómo en la actualidad se está desarrollando la educación, quiero que pensemos un poco, analicemos la sociedad en la cual estamos viviendo. En la actualidad ya no vivimos una sociedad de la información. Sí se conocía como sociedad de la información a partir de los años, hasta los años 80, pero ya a partir de los años 90 se habla de una sociedad del conocimiento. Es decir, es una sociedad que crea, que obtiene, que distribuye, que comparte y que manipula información. No es solamente el acceder a la información. La característica justamente de la sociedad de la información es que aquí es donde empieza la globalización masiva a través de la comunicación. Aparecen nuevos sectores laborales, tecnologías de la información que nunca antes se habían visto, empiezan a crearse, hay mayor eficiencia, progreso e interactividad. Y eso es en cuanto a la sociedad de la información, pero hemos
hemos evolucionado a la sociedad del conocimiento. ¿Y por qué no continuamos llamándonos sociedad de la información? ¿Cuál es entonces el detalle? ¿Por qué antes información y ahora ya no es sociedad de la información, sino sociedad del conocimiento? Porque antes lo que daba, el poder que se adquiría a través de la información era justamente eso. Era muy difícil poder obtener la información. En la sociedad de la información, quien tenía la información era quien tenía, se puede decir, el sartén por el mango. Es decir, tenía cierto poder. Ahí es cuando hace un boom con el tema de la comunicación masiva, las televisoras. Ahí es donde aparecen todo este mundo globalizado que en la actualidad estamos viviendo. Entonces, esa era la forma de pensar. Toda la información se conseguía de manera teórica. Los profesores en la actualidad ya no solamente tienen la información a mano, ya no solamente los estudiantes tienen la información. Antes era difícil poder conseguir la información. En cambio ahora a través del internet podemos llegar a tener mayor información. Entonces, ¿qué corresponde hacer ahora? El docente deja de convertirse en una persona que está aislada, que está arriba, que solamente es monóloga, sino que ahora se convierte en un guía, se convierte en un facilitador, se convierte en un diseñador de nuevos entornos. Empieza a aprender también, es un productor de materiales, un evaluador de procesos, tiene una concepción de autoaprendizaje y es un motivador por excelencia en cuanto a sus estudiantes. El pensamiento actual es acerca de la sociedad del conocimiento. La educación en esta sociedad del conocimiento debe fomentar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, pero no solamente el acceso, sino qué vamos a hacer con esa información. El aumento de la información, acceso y almacenamiento, la forma de comunicación, la interacción que hoy existe, la experiencia de vivir el conocimiento, la capacidad de información y representación textual, etc. Es decir, la sociedad del conocimiento, ¿cuál es la gran diferencia entre esta y la sociedad de la información? Que antes la sociedad de la información tenía la información y tenía el poder. Ahora en la sociedad del conocimiento tenemos la información a la distancia de un clic. Es decir, a través de los buscadores, a través de internet podemos investigar, podemos desarrollar mayor información. ¿Qué hacer con esa información? De ahí que se cambia el nombre de sociedad de información a sociedad del conocimiento. El conocimiento no se lo puede copiar, pegar. El conocimiento no simplemente se lo puede escuchar. No, el conocimiento se debe crear, se debe elaborar y se debe pasar por una experiencia para poder saborear ese conocimiento, generarlo, desarrollarlo. De ahí que viene el tema de la sociedad del conocimiento. En la actualidad, así es como estamos viviendo. Otro de los aportes que hace Cristóbal Cobo, que también nos habla, al igual que, como ya hemos visto, Paulo Freire, Ken Robinson, Sugata Mitra, que nos dice que la educación está descontextualizada. De la misma forma, Cristóbal Cobo nos habla acerca del aprendizaje invisible. Nos continúa diciendo que el sistema educativo formal actual debe cambiar porque está descontextualizado. La escuela actual debe empezar a responder a la realidad actual, dejar de pensar de una manera victoriana, dejar de verse como si fuera una máquina que produce productos que deben funcionar tanto aquí como en la China y de la misma manera. Ahora las habilidades que debemos desarrollar en nuestros estudiantes no es solamente matemáticas y lenguajes, sino que debe entrar la parte artística, sino que debe entrar esa creación nueva de conocimientos. Hay 4 preguntas que él desarrolla en esta teoría del aprendizaje invisible, donde nos dice, por ejemplo, existe la formalidad.
qué es la educación formal y qué es la educación informal. Él desarrolla toda esta teoría y demuestra cómo el aprendizaje que no es considerado formal, es decir, el que se hace en un aula, ayuda a desarrollar conocimiento y termina siendo un aprendizaje invisible. Por eso lo denomina como aprendizaje invisible, porque no es catalogado como formal. Mas, sin embargo, este conocimiento en donde un profesor no se paró frente a nosotros y nos dijo, así se baja WhatsApp, estas son las redes sociales, funcionan así, estos son los objetivos, lo creó tanto, lo creó Zuckerberg en el 2008, sucedió así, de esta forma. No, lo fuimos aprendiendo. ¿Cómo? Mirando una película, buscando en Google, viendo cómo funcionaban las redes sociales, aprendiendo cómo funcionaba, que cada una tenía un objetivo diferente. De allí que aparece todo un mover, toda una manera y una percepción de la realidad totalmente diferente a la antigua. Y sin embargo, nuestras escuelas continúan con el mismo sistema y no están respondiendo a la actualidad. Aprendemos a cocinar a través de YouTube. Aprendemos a costurar a través de videos que suben en Instagram. Aprendemos sobre moda viendo o ingresando a webinars que se están realizando a través de las redes sociales. ¿Y qué son esos si no son aprendizajes invisibles? Porque lo aprendemos estando en casa, a veces con ropa cómoda, con ropa ancha. Y no nos hemos inscrito como en la actualidad se denomina estar en la universidad o pasar una clase formal. Es decir, donde vamos a la institución y hay un docente y él nos va explicando, etcétera, etcétera. Ese aprendizaje invisible lo utilizamos cuando deseamos y donde deseamos, en el momento que queremos hacerlo. Y ese aprendizaje invisible puede llegar a ser mucho más que la teoría que tal vez estamos avanzando en el colegio. Las preguntas planteadas son ¿cómo formamos a esta nueva generación entonces? Esa es una de las preguntas que se hace, la primera pregunta que se hace Cristóbal Cobo. La segunda es ¿cómo educamos en el presente tan complejo en el que estamos viviendo? ¿Cómo podemos educar? La tercera pregunta es ¿cómo aprendemos a aprender? Porque nos está hablando a nuestra generación. ¿Cómo aprendemos a aprender? ¿Cómo le enseñamos a ese docente que toda su vida ha sido monólogo a convertir un diálogo su clase? ¿Cómo le enseñamos a ese docente que también ese aprendizaje invisible marca la vida de nuestros estudiantes? Por último, nos dice cómo aprendemos a desaprender. Qué interesante. ¿Cómo aprendemos a desaprender? Esas son las preguntas que cada docente debe empezar a desarrollar. El aprendizaje invisible es una respuesta a lo que está pasando en nuestro sistema educativo. El aprender a usar las redes sociales que hoy por hoy son importantes es un ejemplo de este aprendizaje invisible. Como ya les acababa de dar cada uno de los ejemplos, que aprendemos a cocinar, que aprendemos sobre moda o entrando a algún webinar. Y esto, perdón, no hay que olvidar acerca de los 4 pilares de la educación de los cuales nos habla la UNESCO. La UNESCO nos habla de 4 diferentes pilares en los cuales todo docente debe desarrollar en su estudiante. El primer pilar es aprender a conocer. El segundo, aprender a hacer. El tercero, aprender a convivir. Y el cuarto, aprender a ser. Es interesante cómo es que se desarrollan estos 4 pilares. No solamente se lo aduce a una sola persona, el que realiza la teorización de estos 4 pilares de la educación, sino que es todo un equipo de investigadores que desarrolla estos 4 pilares de la educación. Cuando nos habla del primer pilar, nos dice que el aprender a conocer es el aprender a gestionar el conocimiento y el aprendizaje. Es decir, el docente se convierte en un aprendiz que puede dominar algún conocimiento, pero nuestros estudiantes también. Y debe gestionar ese aprender a aprender.
El docente debe ser el que debe gestionar ese querer aprender en su estudiante. El estudiante es guiado por el docente para que pueda desarrollar esas capacidades de aprender a aprender. Es decir, el docente debe ser el ejemplo, la guía, para que él sepa aprender a conocer. Cuando hablamos de aprender a conocer, también hablamos acerca de los contenidos, de la teoría. Les presentamos los contenidos y al mismo tiempo les pedimos que ellos analicen y reflexionen sobre esos contenidos que les estamos presentando. No hay que olvidar que otro segundo pilar es el aprender a hacer. En la actualidad, el mundo en el que estamos viviendo nos ayuda acerca del aprender a hacer. Es decir, el aprender a hacer es el acceso al mundo laboral. El aprender a hacer es el pilar que nos debe ayudar a desarrollar en nuestros estudiantes esos profesionales que deben ser efectivos a la hora de llevar a cabo la práctica profesional. Se debe saber tanto la teoría como la práctica. Contextualizar un conocimiento dado es la clave de este punto. Ya vimos que el aprender a conocer, ahí pueden estar los contenidos, es decir, nosotros le explicamos alguna teoría, les mostramos alguna teoría a nuestros estudiantes y al mismo tiempo debemos hacerles reflexionar para que cuando ellos se encuentren en la práctica sepan cómo aplicar esa teoría que ya vieron en aula, que ya vieron en alguna práctica, en alguna tarea, para llevarla a cabo en ese momento. Es decir, darles las herramientas necesarias para que ellos puedan estar en ese campo laboral y siendo eficaces, siendo eficientes, siendo efectivos. El tercer pilar del cual nos habla la UNESCO también es importante, el aprender a convivir. Ya hemos dicho, ya hemos estado hablando a lo largo de esta presentación sobre las relaciones interpersonales. De hecho, los griegos ya nos habían dicho de que el ser humano es un ser social por excelencia. Todo el tiempo está queriendo comunicar, todo el tiempo quiere hablar acerca de comunicar, tiene una necesidad de comunicar. ¿Comunicar qué? Sentimientos, pensamientos, emociones. Cuando hablamos de aprender a convivir, es justamente acerca de esto, de esta necesidad que nosotros tenemos de poder compartir nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, pero de una manera asertiva, de una manera tal que no tengamos que dañar a la persona, de una manera tal que seamos empáticos y al mismo tiempo respetuosos, pero sí decir nuestro punto de vista. Ejercer los principios éticos y morales que hemos sido aprendidos, que hemos aprendido y que los desarrollamos. Y al mismo tiempo respetar a la persona que tenemos enfrente. Se habla acerca de las relaciones interpersonales, la convivencia que tenemos con otras personas. Es muy importante este tercer pilar porque nos encontramos en un mundo que se desarrolla en sociedad. Vamos a ingresar a un mundo en donde vamos a tener un compañero de trabajo, donde tal vez tengamos un jefe o nosotros seamos nuestros propios jefes, porque ahora esa es la tendencia. Pero nos vamos a tener que comunicar. ¿De qué manera nos vamos a comunicar? ¿Cómo ser efectivos? ¿Cómo ser asertivos en nuestra comunicación? Si no es desarrollando este tercer pilar que nos habla acerca de aprender a convivir. El docente y el estudiante deben ser ciudadanos participativos, pero al mismo tiempo solidarios y respetuosos. ¿Respetuosos de qué y solidarios con qué? Con las culturas. Respetuosos de las culturas y solidarios también con las culturas, también tolerantes. Debemos aprender a diseñar estrategias para que se integren al trabajo colaborativo y tenemos que aprender a asumir responsabilidades. El cuarto y último e importante pilar de los cuales nos habla la educación según la UNESCO es el aprender a ser. Es el ajuste personal y la autoestima. Cuando hablamos de aprender a ser, estamos hablando
de conocimientos, sentimientos, esto habla acerca de lo intrapersonal, lo que yo siento, lo que yo pienso, llevarlo a desarrollar capacidades como ser una buena autoestima, a tener buenas autoestimas, a conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades, a conocernos quiénes somos y también aprender a comprendernos, por qué nos desarrollamos de la manera en que nos desarrollamos y también el fin último de este cuarto pilar de aprender a ser es desarrollar personas felices, que se sientan bien consigo mismos, que se integren también al aula. Pero cuando yo tengo, y este pilar tiene mucho que ver con el aprender a convivir, primero debo empezar por mi persona. Primero debo empezar por esa parte interna. Si mi autoestima es estable, si mi autoestima es fuerte, yo puedo hablar acerca de mis sentimientos y de mis pensamientos sin necesidad de dañar a la otra persona. Entonces, primero viene, como les acabo de comentar, sobre el aprender a ser. Hablar sobre nuestra autoestima, conocer nuestras debilidades, nuestras fortalezas, trabajar en ellas para poder ir a desarrollar el tercer pilar. Todo esto nos habla acerca de cómo estamos viviendo en la actualidad y no podemos hablar simplemente de la actualidad y la educación actual si no hablamos de las brechas digitales. Antes de que José Luis Corica nos hable acerca de la brecha digital de segundo nivel, ya veníamos hablando acerca de la brecha digital de primer nivel, que los problemas eran simplemente de acceso a la información. Es decir, trasladémonos a los años 60, a los años 80, cuando empieza a haber internet, cuando empieza a hablarse acerca de la sociedad de la información. El tener el acceso a la información te daba poder y al mismo tiempo, si no tenías ese acceso a la información, te volvías entre inclusión y exclusión, es decir, hay una división entre los que tienen y los que no tienen. Si ustedes quieren, podemos hacer una diferencia entre los pobres y los ricos. Pero ya ahora no se habla simplemente del acceso a las TICs, porque hay también países subdesarrollados sobre todo que no tienen acceso a las TICs, que son las situaciones en las que viven ellos son tan paupérrimas que no pueden acceder al internet. Mas, sin embargo, en la actualidad, en el nivel académico, ya se habla de una brecha digital de segundo nivel. Si uno quiere acceder al internet, puede buscar las maneras, puede buscar las formas y los gobernantes, los gobiernos de todo el mundo están buscando el cómo se pueda acceder al internet, a las TICs. Y eso se está trabajando en ello, pero ahora ha aparecido una brecha de segundo nivel, que es lo que nos habla José Luis Corica. Entonces él nos dice que esta brecha de segundo nivel ya no solamente habla del acceso a la información, ya no solamente habla de saber utilizarlas o no saber utilizarlas, de los alfabetizados digitalmente o los analfabetos digitales. No, esta segunda brecha digital o esta brecha digital denominada de segundo nivel ya no nos habla acerca de la inclusión, de la exclusión. No nos habla solamente de ese problema de acceso a la información, a las TICs y a la alfabetización digital. El nuevo reto de ahora es qué hacer con esa información. Hoy por hoy el desafío está en co-crear conocimiento. Existen los denominados nuevos ricos y nuevos pobres. ¿Y por qué se han hecho esa diferencia? Porque resulta que estos nuevos ricos y estos nuevos pobres tienen objetivos diferentes. Por ejemplo, se les dice a los nuevos pobres, ¿por qué se los denomina como nuevos pobres? Porque son personas que generalmente ingresan o acceden a internet simplemente para buscar algo chistoso, por cosas fortuitas, no para investigar, no para crear conocimiento. Y esa es la diferencia que están haciendo con los nuevos ricos.
en donde se trata de explicar qué está pasando a nivel social y la revolución tecnológica. Esta nueva brecha nos habla de la calidad de contenidos. Esta brecha digital de segundo nivel nos habla de criterios de uso, calidad de contenidos. Mientras las sociedades invierten y realizan esfuerzos por la inclusión digital en pos de lograr la justicia social que deviene, comienza a generarse esta segunda brecha que, al igual que la primera, es marginante. Margina y hace diferencias, hace divisiones. La primera, y sobre la que las investigaciones parecen presentar consenso, en llamar brecha digital de segundo nivel. Nos habla acerca de qué hacemos con esta información que tenemos. Ese es ahora el reto en esta sociedad del conocimiento, en esta sociedad en donde la escuela está descontextualizada, en esta sociedad donde tenemos retos increíbles. De allí que viene la siguiente propuesta acerca del nuevo rol docente y estudiante del siglo XXI. Según las investigaciones que he realizado a lo largo de este módulo, esto es lo que se busca acerca del docente, que sea un facilitador, que sea un observador, que sea un motivador, que sea un generador de curiosidad. Quien no esté dispuesto a convertirse en una guía del aprendizaje y continúe siendo simplemente dictando clases magistrales, acaba de perder la mitad de sus estudiantes. Acaba de perder una batalla. Quien no se coloque en el puesto de observador y de motivador no va a poder generar la curiosidad, y es a partir de la curiosidad que se puede empezar a realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya no hay que darles las respuestas a nuestros estudiantes. Ahora tenemos que guiarlos para que encuentren sus propias respuestas. De ahí que nos convertimos en guías, de ahí que nos convertimos hasta, yo diría, en coachings. Porque los coaches en la actualidad son aquellos que no te dan las respuestas, sino que te ayudan, te hacen preguntas reflexivas para que tú mismo busques tus respuestas a las preguntas que te estás haciendo. El docente actual no solamente debe manejar temas teóricos, temas pedagógicos, sino también debe tener un buen manejo de las herramientas TICs, las tecnologías de la información y comunicación. Debe ser hoy por hoy un docente que no esté actualizado, que no esté buscando información, que no vea cómo incluso sus estudiantes están empezando a desarrollar hasta su idioma, su manera de comportarse, su manera de hablar. Es un docente que está también aislado. El docente actualizado e informado es el que debemos de tener en nuestras aulas y fuera de aula. En temas, deben estar informados en temas que le interesen a sus estudiantes, porque solo así van a poder contextualizar cada ejemplo dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje cuando estén desarrollando sus clases. Al mismo tiempo, ese docente debe ser tolerante, pero cuando hablamos de tolerancia nos referimos a los puntos de vista de cada estudiante. Nos referimos a que no deben coartarlos, porque tampoco estamos hablando de que sean tolerantes en el hecho de dejar que sean impuntuales o dejar que sean... Hay todo un espacio, hay todo un contexto, y nos referimos a, cuando hablamos de tolerancia, nos referimos a los puntos de vista que ellos pueden llegar a tener sobre cualquier tema que se esté abordando en el aula. Este docente del siglo XXI debe tener principios éticos y morales, pero no solamente tenerlos, sino practicarlos. Y no simplemente para influenciar a sus estudiantes y ganar adeptos, no. La idea es que justamente este docente que tiene estos principios éticos, morales y los practica, no se desvíe de los mismos, sino más bien puede enseñar con su ejemplo, sin obligarlos a aceptar sus principios éticos y morales, pero sí seguir siendo esa guía, seguir siendo ese ejemplo.
Un docente debe generar esos espacios colaborativos. Muchas veces hay muchos estudiantes que no quieren trabajar en grupo, pero es porque no se ha sabido desarrollar los trabajos en grupo, no se han sabido analizar y desarrollar como corresponde una actividad en grupo. Las actividades en grupo hoy por hoy son las que tienen mucha mayor ventaja, mucho más y mejor que cuando se desarrolla una actividad individual. Lo vemos en las maestrías, los vemos en los doctorados y los vemos también en nuestras aulas. Mas, sin embargo, el hecho de no saber manejar estos temas de grupo hace que no podamos generar estos espacios colaborativos. El docente del siglo XXI debe generar esos espacios colaborativos. Quien no tenga ese chip, quien no esté de manera consciente sabiendo que debe generar espacios colaborativos a través de aprendizaje colaborativos, está descontextualizado. Al mismo tiempo, debe desarrollar la creatividad en sus estudiantes, poniéndoles un prácticos, poniéndoles un proyecto en el cual ellos deban desarrollar, pero de una manera creativa. Cuando les presentamos un problema, ellos mismos empiezan a desarrollar de manera creativa la solución a estos. Debe influenciarlos a ser lectores e investigadores acérrimos. Si estamos viviendo en una sociedad del conocimiento y no enseñamos a nuestros estudiantes a ser lectores e investigadores acérrimos, los tenemos descontextualizados. Hoy por hoy nuestros estudiantes deben ser inquisidores y nosotros los docentes somos los que debemos guiarlos a ellos a ser lectores empedernidos, investigadores acérrimos, que no se queden con lo que nosotros les estamos comentando, que ellos lleven esa teoría que tal vez hemos abordado en el aula, que ellas la lleven a su práctica diaria, que ellos puedan preguntarnos y decirnos si están de acuerdo con lo que acabamos de decir, que lean, que investiguen. Debe ser también, el docente debe ser un lector y un investigador acérrimo. Porque para poder influenciarlos a ser lectores e investigadores acérrimos, el docente debe serlo. El docente también debe ser empático y debe estar constantemente actualizándose, no solo en temas pedagógicos, como ya decía, sino también en lo que ellos están pasando, en lo que está sucediendo con ellos mismos, dónde se mueven sus estudiantes, cómo se mueven, qué es lo que buscan, e incluso la música que están escuchando, el arte habla mucho acerca de ellos. Y por qué no, tratar de ver la manera de convertirse en ese coaching, pero para poder ser ese coaching, para poder ser ese facilitador, ese motivador, ese observador, tienes que convertirte en su amigo, hablarle en su mismo idioma y hacerle sentir que te interesa y que por eso le estás preguntando lo que le estás preguntando. E incluso cuando le hablas en el mismo idioma en que ellos están hablando, sienten que los estás viendo. Y no les estás hablando a un producto, les estás hablando a una persona. Otra de las cosas de los cuales igual dentro de este producto, dentro de esta presentación, lo que me ha llevado a desarrollar cómo debe ser el estudiante actual es justamente generar en ellos cada uno de estos puntos que quiero leerles. El primero que he colocado, que me parece que es el punto de partida para cualquier actividad pedagógica y académica, es el estudiante actual debe ser consciente, debe querer también. Debe tener esa necesidad, pero de manera consciente, el ser lector y el ser investigador. Hay que mostrarle la realidad actual a la cual ellos están enfrentando. Y deben saber que deben convertirse de manera consciente en lectores e investigadores.
inquisidores, demandantes de sentidos, críticos, analíticos ante todo lo que ellos ven, ya sea un tema social, ya sea un tema económico, ya sea un tema religioso, ya sea hasta un tema espiritual. Deben convertirse en personas que sean inquisidoras, que no se queden solamente con la primera lectura. Por eso digo que el estudiante actual de manera consciente debe buscar el ser lector y el ser investigador, competente con el manejo de la información, de los medios y de las TICs. Debe ser asertivo en su comunicación. Muchas veces no es lo que decimos, sino el cómo lo decimos. Y cuando hablamos de asertividad, estamos hablando de empatía. Y cuando hablamos de asertividad, estamos hablando de autoestima. Una persona cuando es asertiva en su comunicación es una persona que tiene una autoestima sana, no una autoestima baja, no una autoestima que va a dañar a la otra persona, sino todo lo contrario. Y debes también ser una persona que deba saber trabajar en equipo. Por eso es importante que cada uno de estos puntos, si se quiere llegar a desarrollar en sus estudiantes, lo hagan de manera consciente y adrede, que quieran hacerlo, que aprendan a ser proactivos, que aprendan a ser colaborativos, que deseen ser colaborativos y que deban saber convivir. También deben aprender a ser autorreflexivos. Es importante que los y las estudiantes participen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con esto nos referimos a que el docente ya no puede llegar a la clase, no puede encender la computadora, invitarlos a ingresar al aula virtual y simplemente dictar la clase. Para ese caso, hagamos simplemente una grabación y subámoslas a YouTube y nuestro estudiante que la baje y que la vea cuando él quiera. Lo interesante de poder tener esa aula virtual es escucharlos, es dialogar, es que ellos sean parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje, es que ellos tengan una participación activa donde se genere ese diálogo. Deben tener una actitud constante de búsqueda y de superación. Deben ser los protagonistas de su aprendizaje y hacerlo de manera consciente y querer hacerlo. No deben buscar la nota, sino disfrutar y además comprender el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay que quitarles ese chip que tienen todos los estudiantes universitarios de que tengo que pasar esta materia aunque sea con 51. No importa. La nota es simplemente el reflejo de los trabajos que presentaste a lo largo de un semestre. Que la nota no sea el fin, el aprendizaje que sea el fin. Que eso que estoy aprendiendo durante esas 4, 3 horas o 45 minutos de clases que llevamos a cabo con ellos diariamente o 2 veces por semana, no sé cómo fuere, que sea un momento de reflexión y de aprendizaje y que quieran hacerlo, que realmente quieran ser mejores personas y que mejoren su contexto, que quieran mejorar nuestra realidad. Este es el mapa conceptual que traté de desarrollar. Debo decir que soy mucho mejor escribiendo que haciendo mapas conceptuales, mas sin embargo aquí está de manera general cada uno de los puntos que les he hablado a lo largo de esta presentación. Están los puntos de vista de Sugata Mitri, de Ken Robinson, de Paulo Freire, de Cristóbal Cobo, que algo interesante que tienen cada uno de ellos es que primero tildan de que la escuela está descontextualizada y debe cambiar. Luego dicen que el docente debe cambiar también su manera de enseñar. Luego dice que el tema de la creatividad debe estar presente. Si no está la creatividad para Paulo Freire, para Ken Robinson, para Sugata Mitra, no se puede desarrollar un buen desenvolvimiento. No se puede desenvolver bien un estudiante. Khan Academy es uno de los ejemplos de ese aprendizaje invisible que nos hablaba Cristóbal Cobo,
y nos termina diciendo, es una herramienta digital. Y la elaboración de cómo se realiza Khan Academy es en grupo y es en línea. Este aprendizaje invisible se está desarrollando ya a niveles internacionales, donde uno sube una información y otro de manera gratuita puede acceder a ella, complementarla, así como Wikipedia de la misma manera, pero la diferencia entre Wikipedia y Khan Academy es que Khan Academy hay todo un conglomerado de docentes y estudiantes que suben a lo largo de los días explicaciones y trabajos y videos, y todo es a través, es como una herramienta aglutinante, al igual que Wikipedia, pero son varios docentes y estudiantes que están constantemente subiendo información y subiendo información. Por eso es una herramienta digital que se elabora en grupo y es está abierta para todas las personas y tiene de todas las materias, tiene diferentes temas e incluso arte, y cada vez se va desarrollando cada vez más y cada vez más. Pero esto es en respuesta a lo que no está sucediendo en nuestras escuelas. Es decir, como nuestras escuelas están descontextualizadas de alguna forma, el ser humano necesita seguir creciendo. Y esta es una de las respuestas a ese aprendizaje invisible, a esa actualización que se le está demandando a la escuela y a los sistemas educativos a nivel mundial. Es por ello que aquí les dejo todo esto, espero que les haya gustado. Ahí está, toda la parte de arriba es lo que ya les acabo de explicar acerca del rol docente y el rol estudiante, que lo que más desarrollo y lo que más quiero que se les quede en la mente es que se conviertan en lectores e investigadores acérrimos, de la misma manera que los docentes deben serlo. Muchísimas gracias y será hasta una nueva oportunidad.